No sé qué pasa. Fabi solamente me iba a cargar nafta, ¿vieron? Bueno, hizo algo más que eso. Muy buena familia, ¿cómo están? Estamos a 150 kilómetros más o menos de San Pedro, así que yo calculo que son las 2, a eso de las 4 tendríamos que estar llegando. Allá ya se ven algunos volcanes, me parece. ¿Ven esas montañas que están allá? Bueno, la de la más izquierda se ve que tiene como un conito, debe ser un volcán. ¡Qué inmensidad, eh! Todo este salar que estamos pasando es el salar de Quisquiro. Y miren, ahí hay una vicuña. No sé si la llegan a ver. Está solita. ¿Dónde estará su familia? Que si siempre andan de a grupo. Acá estamos pasando por el salar y la laguna de Tara. Es un ambiente muy frágil por lo que estuve viendo. Hay algunos caminos, pero hay que tratar de no pasar mucho, ¿no? Y estamos ahora en la ruta 27. Veníamos por la 52 en Argentina y en Chile se transforma en la ruta 27, la famosa ruta del desierto. Y todo acá al costado está la Reserva Nacional de los Flamencos, que es raro porque así a simple vista no veo ninguno. Capaz están por allá. Miren qué locas estas rocas. Ahí y por allá son como tótems en medio de la nada y están solamente acá. Un grupito ahí y se nota que la gente entra con los autos. Parecen los tótem de la isla de Pascua. Por lo menos esos así en verticales tienen como esa onda, ¿no? Es increíble cómo le cuesta a la moto avanzar, ¿eh? Se ve que estamos seguro arriba de 4500 porque es terrible. Ahora está en cuarta y le está costando un montón. Cuando vienen subidas así, sí o sí la tengo que pasar a tercera porque se queda. Ahora tengo el viento a mi favor de atrás y eso me ayuda. Pero antes tenía un poco el viento en contra y en tercera nomás. Y ni en tercera, ¿eh? Esta subida es más empinadita y segunda. Dale, Andés. Fa, cómo nos está costando a los dos esta ruta. Miren lo que son las rocas acá. Zarpadas. El camino empieza a bajar y quiero pensar que ya no vuelve a subir, por favor. Todo allá abajo, familia, se ve como un pueblito o algo. Eso me imagino que ya debe ser San Pedro. Quedan más o menos 30 y pico kilómetros. Ya va queriendo. Ya me estoy empezando a sentir un poco mejor porque bajé bastante. Por lo menos ya no siento tanta presión en el pecho. Pista de emergencia 300 metros, dice. Ah, son como las de Argentina que dice pista de frenado o algo así, ¿no? Pero acá le llaman pista de emergencia. El primer motociclista que me saluda en Chile. Ah, miren cómo tienen acá la pista, ¿eh? Todo organizadita, con flechita. Está bueno, está bueno. Miren lo que es esto, familia. Se ve terrible la vista acá. Toda una planicie, todo un desierto zarpado. Todo ahí abajo me imagino que gran parte de eso debe ser el desierto de Atacama. Al final ese volcán que está ahí, que no sabía cómo se llamaba, se llama Licancabur. Me suena de haberlo escuchado antes. Tremendo volcán, ¿eh? Que se queden quietitos entre hoy y mañana por lo menos. Que mañana tengo que volver por este mismo camino. Pa, mirá acá la pared. Tremendo, acá estoy re protegido del viento, está buenísimo. Wow, miren la inmensidad de esto. O sea, va desde allá, que allá sí se ve que hay mucho viento, porque hay una bruma terrible. Viene todo por acá, allá hay como un bosque o algo parece, no sé, hay verde.
viene todo por acá, y ahí está lleno de verde, que me imagino que eso es San Pedro, ¿no? Y se ven como unas dunas o algo así allá atrás. Qué impresionante este lugar, te impacta un montón. Es increíble cómo aumentó la temperatura. 27 grados me dice Andes, y hay unas bocanadas de viento caliente. Mi cuerpo hoy no entiende nada, 8 grados, 10 grados a 20 y pico, te diría casi 30. Hoy fue un día de muchas emociones. San Pedro de Atacama a la derecha. Acá 300 metros hay que doblar a la derecha. Por lo que estuve leyendo, San Pedro de Atacama tiene unos 5.000 habitantes más o menos. Control obligatorio de aduana. Ya me controlaron. Acá hay una Copec de las estaciones de servicio que me decían. Yo tengo un seguidor amigo acá en Santiago de Chile, que después lo voy a estar visitando. Fabián se llama. Y me decía que en las Copec él me puede ayudar con la nafta, porque hay una aplicación, no sé qué, que él puede como pagarme. Porque yo vine sin efectivo, no pude retirar dólares. Tampoco tengo tantos dólares. Estoy en rojo, en pesos, en dólares, en todo. Y me decía que acá en las Copec con la aplicación se puede, y que si no él le puede transferir al bombero. Me dijo, acá le dicen bombero, que es el que te pone la nafta, ¿no? Allá en Argentina, bueno, le decimos playero. Allá los bomberos son los que pagan los incendios. Estoy descansando un poco acá en la sombra, en la estación de servicio Copec, y ya estoy, ahora sí, en San Pedro de Atacama, en la provincia de Loa, en el departamento de Antofagasta, a unos 2.450 metros. Así que seguimos alto, pero no tanto como hoy, que estamos a 5.000. Estamos en medio del desierto literal. De ahí atrás mío es todo el desierto de Atacama. Tiene unos 105.000 kilómetros cuadrados, una longitud de 1.600 kilómetros y un ancho de 180 kilómetros. Es una locura lo grande que es. Y está delimitado entre el Océano Pacífico y la cordillera de los Andes. Qué increíble el calor que está haciendo. Andes ya me marca 40 grados, así que yo calculo que debe estar haciendo 37, 36 grados. Bastante. Acá la calle se vuelve de tierra. No sé si todas las calles serán así. Acá creo que me estoy acercando a la zona más principal. Puede ser. Bueno, acá hay como una plaza. Wow, qué bonita. Hay como una feria también. Municipalidad de San Pedro de Atacama. Y como que todo se va caminando, según me dijeron. O como que es más práctico. Wow, miren, esto es como la iglesia. Miren el techo cómo es. Tremendo. Miren, familia, ese es el techo de la capilla de la iglesia. Todo en madera. Y miren acá, tiene un barro arriba. Increíble cómo se mantiene. Claro, acá no llueve nunca. Está intacto. Pude ver a una gente que estaba haciendo estudios volcánicos. Bueno, es como un grupo que estudia los volcanes de acá. Y me comentaban que en esta zona, de los 98 volcanes que hay, en esta zona hay 22. O sea que más rodeado de volcanes creo que nunca estuve en mi vida. Y ahora vi que el río queda por acá. Así que voy a aprovechar a ver si me puedo acercar al río, como para chusmearlo, conocerlo, el río San Pedro, ¿no? A ver qué tan cargado de agua viene, porque estamos en medio de un desierto. Y capaz al lado del río hay algún lugar como para acampar o algún hospedaje o algo. Y por este puente me imagino que debajo va el río, ¿no? ¿Estará con agua? A ver. No, está más seco que tu corazón. No. Terrible. Como para acampar al lado del río seco, ¿no? Divino, un ambiente muy acogedor. Yo me imaginé igual que iba a estar seco. Si es un desierto, es raro que haya agua. Miren ahí el torbellino que se armó. Todo un tornadito de arena. A la gente de acá, yo ya le pregunté un montón de cosas, y la gente que está acá o viviendo acá, que no es nativa de acá, porque a los que les pregunté no eran nativos, lamentablemente, pero como que no conocen nada, ni ellos, o gente recién llegada, no sé, creo que tuve mala suerte preguntando.
Pero no, tremendo. Y como que no les llama mucho la atención el lugar, sino que están acá laburando porque tienen que estar. Pero a mí me gusta. Está rodeado de volcanes. El atardecer desde acá, cuando baje el sol, va a ser una locura hermosa. Pero tengo que seguir buscando lugar. A la entrada de San Pedro había un lugar como para acampar, que decía, capaz acampo ahí. Algo que me está llamando mucho la atención es lo bien que manejan acá los chilenos. O sea, ven un cartel que dice pare y por ahí no está pasando nada enfrente tuyo y paran, literal que paran a punto muerto y después vuelven a arrancar. Eso nunca lo vi en la vida. O sea, uno ve el cartel de pare, sí, como que estés atento en Argentina, ¿no? De que hay que parar por las dudas, que no vaya fuerte. Pero de parar literal, parar, jamás. Mira, mira acá adelante. Mira, para. Dice pare y él clava los frenos. Es muy loco. Nunca visto. Terminamos la misión de cargar combustible. Andes ya tiene tanque lleno. Primera vez cargando en Chile y salió todo bien. Un genio ahí, Fabi, cañó el código y ya está. Yo no tenía ni idea cómo se hace. Y ahora voy a ver de comprar agua porque me quedé sin. A ver un lugar de acampar porque ya está empezando a bajar el sol de a poquito. Yo creo que en un ratito ya va a estar bueno como para meter acá. No van a creer lo que acaba de pasar. Todo muy loco y la verdad estoy agradecido a la vida por los ángeles que me cruzan en el camino. ¿Se acuerdan mi seguidor Fabi? Que no lo conozco en persona, pero ya es familia para mí. Bueno, él es de Santiago, no es chileno, creo que es de Venezuela. No sé qué pasa. Les digo que no sé qué pasa porque escucho un zumbido adentro de mi casco. Y debe ser que tengo una abeja. Dejé el casco mucho tiempo afuera. Ah, pobrecita, pero no me lo quiero poner al casco, me da cosa. Le pegué en todo el casco por dentro para matarla. Si está ahí, no quiero que me pique. Pero se escuchaba como un zumbido. Por eso paré de contar. Bueno, sigo. Fabi solamente me iba a cargar nafta, ¿vieron? Bueno, hizo algo más que eso. Me compró 3 empanadas, agua, que me había quedado sin, y me pagó una habitación en un alojamiento que queda por acá cerca. Así que le debo todo. Encima ahora va a empezar a salir a viajar también él por Argentina. Y bueno, ya con lo que hizo se ganó el cielo, así que también lo van a ayudar mucho a él seguramente. Igual ahora en unos días voy a estar por Santiago y voy a estar con él. Así que van a conocer en persona al responsable de que mi estadía en Chile hoy sea un lujo y que mi estadía en Chile, en Santiago, dentro de unas semanas también sea un lujo, porque estoy seguro de que la vamos a pasar increíble. Queremos ir a varios lugares, 1,5 cuadras más y llego. Vamos. Encima justo ya se está yendo el sol. Tengo muchas ganas de mostrarles el desierto desde arriba. Con los últimos rayos del sol y el Licancabur de fondo, el desierto de Atacama toma vida. Conocido también como desierto florido por contar con más de 200 especies de plantas nativas, nos regala un hermoso final de día. Acá está, lo que nadie te muestra de la vida del viajero. Llegué al camping, ni siquiera pude meter la moto allá porque estaba el atardecer y dije, hay que sacar el dron todo. Ahí está el mando todavía. Se me iba el sol y no iba a poder mostrarles el desierto con el atardecer. Así que bueno, ya lo vieron, un desierto gigante. Es uno de los más grandes y el más árido del mundo y se creó gracias a las montañacas que tenemos acá que impiden que venga la lluvia del lado este. Entonces llega acá la nube sin agua
por lo tanto que generó este desierto increíble que es un lecho marino. Y del otro lado, del lado este, por las zonas de alta presión constantes en el Pacífico, generan que las tormentas se desvíen y no lleguen a esta zona. Y por eso tenemos toda esta tierra tan desértica y tan árida. Y ahora sí, después de esta explicación increíble, me voy a poner a acomodar todo esto que es un desastre. Dejé todo tirado, la comida ahí. Esas son las empanadas, eso que está ahí blanco. Adentro están las empanadas que ya vamos a estar degustando en unos momentos. Pero bueno, me voy a acomodar en la habitación y a relajar un poco, que fue un día agotador. Pero desde acá, este video, un saludo grande, amigo Fabi, que no te conozco, pero ya sos parte de la familia. Gracias por la gran ayuda que me diste hoy. Te pasaste, hermano. Allá atrás está la dueña, Morella se llama. Y bueno, acá tiene todo un parquecito hermoso. Mi habitación está por ahí atrás. Así que nada, ahí en un rato les voy a estar mostrando la habitación. Les hago un room tour. Igual estoy con más gente, es compartida. Así que estoy con unos franceses que conocí recién, unos divinos. Hablan re bien español encima. Se sumaron a la familia. Le sacaron foto de la moto para empezar a seguirme y todo, así que unos divinos. Terminé y me voy a comer mis merecidas empanadas después de haber pasado por 5000 metros de altura hoy. Fue una locura. Estas son de queso. Son como más grandes que las que yo conozco allá en Argentina. Son como una mega empanada. Está bueno. Y esta es la habitación. Acá dejé mis cositas yo. Esta es mi cama. Y bueno, creo que acá me dijeron que están los franceses. Por allá hay otra gente. Pero bueno, no sé. Yo duermo acá. Así que descansar un poquito. Pasar archivos de la GoPro. Liberarlas para lo que queda de mañana. Y nos toca volver todavía. Buen día familia, ¿cómo están? Amaneciendo acá en el desierto de Atacama. Ahí el señor me abrió un genio. Chao, nos vemos. ¡Feliz año! Y así amanecemos en el desierto. Antes me marca 18 grados. Ya no hace tanto fresquito como cuando me levanté a las 7. Y son las 7:54. Excelente horario. Yo quería salir a las 8, así que hasta estamos saliendo unos minutos antes. Ya sé que los que sean de Chile me van a decir, pero ¿cómo no recorriste esto? ¿Cómo no recorriste aquello? Si tenés esto, si tenés lo otro. Y es verdad. Acá cerca de Atacama hay un montón de lugares hermosos para poder visitar. Tienen geyser, tienen el Valle de la Luna, pero en esta ocasión crucé por la aventura de cruzar, por la aventura de hacer el cruce Jama. No sé si es el cruce más alto, pero si no lo es, le pega en el palo, porque pasar a 5000 metros de altura ayer fue uff. Y lo peor de todo que hoy lo tenemos que volver a hacer ahora. Hoy mismo estoy empezando a regresar a casa para pasar las fiestas en familia. Y hoy la misión es cruzar de nuevo el paso de Jama, que no es tarea sencilla, y llegar a Cafayate. Hoy tengo que hacer noche ahí. Así que bueno, paso de Jama, 156 kilómetros. Allá vamos. Por suerte un día hermoso de sol. Voy a aprovechar a tomar un poco de agua ahora antes de seguir, porque hay que subir bien hidratados. Y sed sobra. No sé por qué. Sí sé por qué, porque acá estamos en uno de los lugares más áridos del planeta después de los polos. Llegué al primer mirador que paré después de cruzar el paso, así que supongo que debo estar cerquita de estar ahí. Y acá es hermoso, hay una paz, se ven algunos flamencos por ahí abajo, así que bueno, voy a disfrutar un poco de esta hermosa vista y a cruzar de vuelta a casa. Entre lagunas y flamencos se abre paso el Salar de Quisquiro o Los Yoques, ubicado al norte de la región de Antofagasta y al sur del Salar Tara, con una superficie de 80 kilómetros cuadrados. Sus minerales principales son la halita y el yeso.
Bueno, familia, acá paré en el salar y les quiero mostrar cómo está el neumático. ¿Ven? Ya prácticamente no tiene dibujo en la parte del medio. Al costadito parecía un poco, pero ya acá al medio no tanto. Por eso es que no la quiero arriesgar mucho. Está lisa. Y bueno, paré en este hermoso salar a descansar un poquito. Pero bueno, ya seguimos al límite, hacemos frontera. Ya estamos llegando acá al paso. Me voy a aprovechar y me voy a hacer acá una fotito, por lo menos la moto, con el cartel del límite internacional, que apenas se ve porque está lleno de calcos. Terrible. Fotito hecha para Instagram. Bienvenidos nuevamente a la Argentina. Bueno, acá estamos con nuestros amigos moteros y acá tenemos que parar. Acá. Muchas gracias. Buenas, ¿cómo va? ¿De dónde sos, amigo? De Patagonia, Argentina, Neuquén. Sí. Ahí va. Fui y vine, así que tengo lo mismo con lo que entré. Sí. Me grabó entonces. Te censuro. Te censuro. No, por favor, decime si sale un video, así después lo busco. Sí, vas a salir. ¿Cómo que vas a hacer la travesía? ¿Qué? Por... Estoy haciendo toda Sudamérica a través de la cordillera. Ese es el proyecto. Por eso la moto se llama Andes. ¿Cuánto es? 411. ¿Se la banca? Se la rebanco. Sí. ¿Qué edad tenemos? 27. ¿Qué te dedicas? Creo contenido. Sí. Sí, llevo toda la electrónica ahí, dron, cámara. Sí. Ahora salí con ahorros, me queda nada casi, por eso vuelvo a casa y mismo por las fiestas con la familia. Y bueno, esperando que el canal active pronto, así puedo ir de YouTube. ¿No cambiarla o no? ¿Esta? No, hasta Venezuela tiro con esta y después si sigo a Alaska, ahí sí la cambio por otro. ¿Gastis por montaña? Sí, es el canal, sí. ¿No te cagas de frío? No, estoy acostumbrado. Mismo todos vienen con 3 pantalones, yo vengo con este finito. Claro. Igual tengo calientapuño, le puse, tengo todo. ¿Qué? ¿Térmico? Sí, adentro. Adentro yo lo activo desde allá y me calienta los puños y las manos van hirviendo. Que para la cámara me sirve, porque si no, no siento los botones. Que tengan lindo día, chicos. Logramos pasar frontera re bien. Hasta mi amigo ahí del gendarme, un genio que se va a ver en el video. Gracias por la buena onda. Y ahora voy a cargar combustible porque tengo casi mitad de tanque, pero prefiero cargar acá y no en Susques, que no aceptan tarjeta. Y aparte viene medio sucia, me dijeron. Recién no me quiso arrancar la moto. No sé si es por eso o por la altura o qué. Bueno, acá estoy con mis amigos chilenos que me los encontré en la frontera. Acabamos de tomar un cafecito. Y bueno, seguimos ruta juntos para Salta. Ellos se van a Capital y yo sigo para Cafayate. Cerveza mañana. Sí. Nos vemos en Santiago, chicos. No me quemé. Son casi la 1, me quedan 7 horas y pico de viaje. Allá va nuestro amigo de Minnesota, de Estados Unidos, un genio. Ya quedamos en contacto para compartir rutita también. Eso es lo que tiene de lindo la ruta, conocer gente, disfrutar. No podía irme sin antes no sacar una foto en este cartel, que es el primer paso que hago de Argentina a Chile con Andes. Mi primer paso en moto también. Y bueno, queda retratado acá para la historia. Sigamos, ahora sí. Sigamos, no nos distraigamos más. Que me quedan casi 500 kilómetros por delante y ya voy a estar llegando de noche a Cafayate. Para allá está San Salvador, a donde vamos, y tiene una pinta de que está por llover o está lloviendo, una de dos. Lo único que espero es que me dé tregua a la lluvia, aunque Andes quiere mojarse toda porque está re sucia. Yo prefiero una duchita. Vamos a ver si nos perdona o no nos perdona la lluvia hoy. Tenemos ya la moto cargada. Lubriqué cadena, ajusté cadena, cambié el aceite, hoy todo un mecánico estoy hecho. Y nos vamos para La Rioja, vamos a empezar a bajar, después sigue San Juan, vamos a estar por Santiago de Chile también, haciéndole cosas a la moto y viendo de equiparnos también. Con mi amigo Fabio, un grande, que me estuvo ahí echando un cable en Atacama. Así que hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado mucho este primer paso fronterizo que vivimos
nuestra primera frontera con Andes y nos vemos en las buenas rutas. Chao, chao.